Estamos batallando con el transporte. Mire, Dios bendiga al hermano que nos hizo favor de ayer. En realidad no fue pago, fue simbólico. Aparte que nos perdimos, ¿verdad, hermano? Había feria y quisimos optar por otra línea. Y sí me dijeron, hermanos, los que agarraron por las ferias que se perdieron. Igual, estaba bloqueado, no había manera. Íbamos correcto, pero no sabíamos, hermanos. Gracias a Dios llegamos, y llegamos con bien, amén. Lo mismo, hermanos, iremos a Tezompa. Tezompa está a 40 minutos y es en el día, hermanos. Nos iremos 8:30. Nuestros niños estarán recibiendo su alimento a las 9:20, hermanos. Y por eso de las 2, 3 de la tarde ya estaremos de regreso. Oren a Dios, o si conoce usted a alguien de una combi, una urban, que sea accesible, hermanos, y nos pueda socorrer, le vamos a agradecer. Amén. A su nombre. Vamos a la palabra, hermanos. Vamos a ir a un texto. Dios puso en mi corazón hablarle de esto por lo que estamos viviendo, hermanos. Como usted sabrá, el Papa Francisco tendrá unos 5 días, o cuando murió, creo que ya para 8, que murió. ¿Y qué tiene que ver el Papa Francisco con nosotros? Nada, pero en conocimiento, hermanos, mucho. Mateo 16, 17 al 19. Porque es aquí donde la Iglesia Católica se fundamenta, apropiándose de esta porción como única, como suya. Ellos se atribuyen ser la única iglesia. Usted va a escuchar a más de un sacerdote decirle: aquí nacimos. No, hermano, aquí está la iglesia de Cristo. A su nombre, póngase de pie. Tenemos todavía un buen tiempo, hermano. Mateo 16 al 19. En el 19 nos unimos. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y aquí está, hermanos, la falsa interpretación de ellos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra tome su lugar. Bueno, ellos se toman, hermanos, de esta porción para decir y sustentar la falsa doctrina del papado. Ellos afirman que Pedro fue el primer papa de la iglesia, ¿no? Y ellos toman este versículo para decir: aquí nos fundó Cristo. Hermanos, la verdad es que Cristo no fundó una iglesia católica, tampoco fundó protestantes, tampoco fundó, hermanos, pentecostés, adventistas, nazarenos, presbiterianos. Ahí Jesús se está refiriendo a fundar su iglesia de Él, la iglesia de Cristo. A su nombre. ¿La iglesia de quién? De Cristo, la iglesia cristiana. Es que ellos piensan que el término cristiano lo atribuimos a nosotros. No, el término cristiano lo atribuimos ¿a quién, hermano? A Cristo. Somos cristianos, hermano, porque como dice en Hechos 11, que se les llamó a los cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo se les llamó? Cristianos. Pero ellos dicen: aquí está. Aquí es donde se funda nuestra creencia
de que Pedro fue el primer papa. Hermano, la verdad que no es cierto. La Iglesia Católica no existió más que después del año 300. Pero ellos se atribuyen el mismo nacimiento de la Iglesia de Cristo. ¿De la Iglesia de quién, hermano? De Cristo. O sea, las corrientes cristianas, hermanos, tuvieron su origen en algún punto de la historia. Pero la Iglesia de Cristo tuvo su origen, hermano, en el Pentecostés. ¿A su nombre? Cuando el Espíritu Santo cae. Otros lo llevan más allá y dicen que la iglesia nace cuando Cristo muere en la cruz. Y ya sea, hermanos, que partamos de allá o partamos que la iglesia se funda cuando el Espíritu Santo cae, se derrama y llena a todos los que estaban. Lo cierto es que ahí nace la iglesia cristiana. Dele ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos dicen, es que ustedes nacieron con Lutero, allá por el 1516. No. La iglesia cristiana no nace con Lutero. La iglesia cristiana nace con Cristo. ¿A su nombre? ¿Con quién nace la iglesia cristiana, hermano? Con Cristo. No hay evidencia que Pedro haya sido, hermano, el primer papa. La historia no narra eso, ni la Biblia narra eso, hermanos. La historia, hermanos, no da, aunque ellos dicen sí, y aquí hay un texto bíblico, ahorita lo vamos a desarrollar, hermano, pero no es cierto, hermanos. El sistema papal fue diseñado ya después con otros propósitos, fue diseñado, hermano, ya con otros objetivos. Ya van a nombrar a ellos al Papa número 267, creo. Entonces, ni aún partiendo de ahí llega a encuadrar, ¿no? Porque Cristo no dejó un papa, Cristo no dejó, hermanos, un fundamento en Pedro. Cristo fundó su iglesia en él. ¿Cuántos lo creen? Ahora hay mucha expectativa, porque pues esto ha movido, hermanos. Al ser la iglesia católica, no negamos que es una institución fuerte. No negamos que es una institución fuerte, hermanos. Fuerte, tiene el control, hermano, de muchas cosas. Hoy en día está en juego en muchas cosas. Con el nuevo Papa no sabemos quién va a ser. Según una visión, no de Malaquías el profeta, San Malaquías, uno de los obispos de ellos, tuvo una visión, hermanos, que apunta, o que ya fuera el Papa Francisco el que viene, era el último Papa y no iba a haber más. Pues cuadra un poquito, hermanos, con las profecías bíblicas, por el hecho que la Biblia indica que estamos en los últimos tiempos. No porque Malaquías haya profetizado correctamente, sino que estamos en los últimos tiempos. Nostradamus también habló de un papa negro. Hay mucha expectativa que pueda ser un papa africano. Hay dos. Y coincide, hermano, con Malaquías, hace referencia al nombre de Pedro, y estos dos africanos se relacionan con ese nombre. Lo cierto es, hermano, que la iglesia no debe estar preocupada o levantando expectativas de quién será. Con que la iglesia crea que estamos en los últimos tiempos, con que la iglesia se prepare, hermanos, y esté alerta y espere a su Señor, a su nombre. Pero queremos partir de aquí. Cristo, hermanos, no fundó su iglesia en Pedro. Cristo es la roca y Cristo es el fundamento de nuestra fe. A su nombre. Efesios 2:20. Vamos a pedirle al que llegue primero que nos lea Efesios 2:20. ¿Ya llegó Yeshua? ¿Quién llegó? ¿Manuel ya llegó? Edificaos, dice Efesios, el apóstol Pablo. Adelante, hermana. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Ahí está. Edificaos sobre el fundamento de quién, hermanos? De los apóstoles, de los profetas
pero siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién, hermanos? Denle una ofrenda de palmas al Señor. A su nombre. ¿Quién vive? Ahora, hermanos, como la iglesia se llama, la iglesia católica se llama Iglesia Católica Apostólica, y el problema es de eso. El problema es, hermano, que tienen más costumbres romanas que apostólicas, porque los apóstoles no tuvieron muchas costumbres. El catolicismo se adueña de la Biblia y se adueña de la salvación, pero si somos honestos, eso le corresponde al pueblo judío. El apóstol Pablo dijo: porque la salvación viene de los judíos. O sea que quien pudiera decir aquí nos pertenece la verdad, quizás sean los judíos, ¿no? Pero la iglesia católica dice: fuimos la que fundó Cristo. No, Cristo fundó la iglesia cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Y nos llevan a este texto. Lo cierto es, hermano, que no es así. Dice Efesios: edificados sobre el fundamento de ¿quién? Los apóstoles. Para los apóstoles el fundamento era y es Cristo. Para los profetas el fundamento es y era Cristo, a su nombre. Pero dice Efesios: pero sea la base nuestra, ¿quién, hermano? Jesucristo. Hermano, ¿quién es la roca? Jesucristo. Ellos dicen, porque hay una similitud. Ellos dicen, curiosamente, hermanos, el nombre de Pedro significa roca, pero significa roca pequeña. Otras traducciones dicen pedazo de roca o una estilla de roca. Y como aquí Mateo dice, hermanos, estoy en Mateo, vaya conmigo a Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres, ¿qué? Tú eres Pedro. La palabra ahí usada es Petros, que quiere decir pedazo de ¿qué? Pedazo de roca. Ellos malinterpretan diciendo que Cristo dijo: tú eres la roca. No, Cristo no dijo: Pedro, tú eres la roca. Tú eres Petros, un pedazo de piedra. Es más, algunas Biblias las traen ahí. Sin duda alguna la de usted la debe traer ahí. Y luego tiene una coma. Y hablando Jesús de sí mismo y dijo: sobre esta roca, ¿cómo dijo Jesús? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya Cristo estaba hablando de él mismo. Aquí cuando Cristo utiliza la otra palabra roca, ya no utiliza la palabra Petros, utiliza la palabra Petra, que Petra quiere decir roca sólida o roca grande o yacimiento de roca, porque Cristo es nuestra roca. Dale ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. Bueno, no, ellos no dicen, ahí está, aquí Cristo le dijo a Pedro que él era la roca. En ningún momento está diciendo Jesús eso. La palabra que usó para Pedro fue Petros. Y cuando los atacamos así, ellos dicen: no, pero luego dijo y sobre, refiriéndose a Pedro. No, él dijo: y sobre esta roca voy a edificar ¿qué? Mi iglesia. Y Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién, hermano? Jesús. Hermano, Petra, roca grande de cimiento, yacimiento de roca. La roca, hermano, es Cristo. A través del Antiguo Testamento, la roca habla de Dios. Si vamos al Salmo 18, por ahí del 2 dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Pero luego, ¿qué más dice? ¿Roca qué? Roca mía. El pueblo judío hacía alusión de la roca, no de la piedra. Hacía alusión de la roca tocante a Jehová, tocante a Dios. Y recuerde que Cristo y el Padre uno son. O sea que el texto no nos está diciendo que Pedro iba a ser, hermano, el primer papa, o que sobre Pedro se iba a fundamentar,
porque Dios no puede fundamentar, hermano, su iglesia en el concepto humano o bajo un hombre. La palabra del Señor dice que Cristo fue tentado en todo, pero no ¿qué? No pecó. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cómo Cristo va a fundar su iglesia sobre un hombre? Pedro le negó, ¿se acuerda? Pedro le negó, hermanos. Pedro era un hombre violento, con faltas, con errores. Y aunque Cristo, hermano, viene y perdona nuestras faltas, pero eso no nos quita el defecto anterior. Eso no nos quita, hermanos, lo otro, que fuimos pecadores. La iglesia está fundamentada en Cristo, a su nombre. ¿En quién está fundamentada, hermano? En Cristo. Ellos utilizan este texto, hermano, y dicen, aquí está, con tu misma Biblia voy a demostrarte que Cristo fundó su iglesia, o la iglesia católica, dicen ellos, sobre Pedro. No, hermanos. La iglesia cristiana. Podemos hablar que el Pentecostés nació en tal año, otros sí, movimientos derivados del cristianismo, pero la verdadera iglesia cristiana nace en Cristo. Alguien diga amén a su nombre. Si vamos a primera carta a los Corintios 3:11, vaya conmigo. El apóstol Pablo nos aclara que nuestro fundamento es Cristo. ¿Quién es nuestro fundamento? Dígalo fuerte. ¿Quién es nuestro fundamento? Primera a los Corintios 3:11. La palabra de Dios dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Pedro. No, el cual es. ¿Se da cuenta quién es nuestro fundamento? Cuando Cristo habla, hermano, de aquella historia, y el que edificó su casa sobre la arena, y el que edificó su casa sobre la roca, no utiliza la palabra Petros, utiliza la palabra Petra, haciendo alusión, hermanos, de la roca fuerte, la roca grande, que es Él, a su nombre. De tal manera, hermanos, que nosotros, usted y yo, debemos de estar bien convencidos, bien, pero no le quepa la menor duda, hermanos, que Cristo fundó la iglesia cristiana, no fundó la iglesia católica. Ellos dicen aquí, ellos se adueñaron de esa verdad, ellos se adueñaron de esta parte, hermano, pero aquí Cristo está fundando su iglesia, los comprados y lavados por la sangre de Cristo, todo aquel que venía a Cristo, porque la palabra iglesia significa los comprados, la palabra iglesia significa los lavados por Cristo, los comprados, los lavados por Cristo. Jesús dijo: sobre mí voy a edificar mi iglesia, a su nombre, pero dijo algo más: y las puertas del Hades que no prevalecerán contra ella. Hermano, Cristo es la roca. Hablar de la roca, hermanos, Deuteronomio nos habla de la roca que es Jehová, los salmos nos hablan de la roca que es Jehová, toda la Biblia nos habla acerca de la roca que es Dios, amén. Ningún otro escrito. Para sustentar esta doctrina tuviéramos que tener otras referencias. Pablo no hace referencia a Pedro como el fundador de la iglesia. Es más, Pablo amonesta a quién, hermano? A Pedro. Pedro no compagina con la pompa y elegancia que hay, hermano, en la iglesia católica, porque si lo hubiera fundado, se hubiera pedido esas cosas. Pedro estaba en contra, hermano. Si usted ve a Pedro amonesta a las personas elegantes, le dice que no se atavien de tanta cosa, que no se llenen de oro, que no se llenen de esto. Lo que más hay, hermano, en la sede del Vaticano, ¿sabe qué es? Riqueza, obras, hermano, incalculables en valor. Por eso el Papa Francisco tenía una cualidad, ya sea verdadera o disfrazada, no lo sé, tengo mis dudas, pero fue un hombre austero. Por eso logró controlar. La iglesia católica se estaba viniendo, hermano. El evangelio en Latinoamérica se empoderó.
Y por eso ni siquiera esperan, hermano, que muera Benedicto, sino que por fuerzas extrañas Benedicto es quitado y ponen a un papa más carismático, más austero, más que frenara el decaimiento, hermano, en Latinoamérica. Si algo se está dando aquí, hermano, mal o bien, porque no todas las corrientes, hermanos, llevan el cristianismo como se debe llegar, pero un cristianismo, hermano, que se está dando, las corrientes de la prosperidad, las corrientes de esto, sacando gente, hermano, de todas partes, incluyendo la Iglesia Católica, venía abajo, y era necesario nombrar a alguien que frenar, y lo logró frenar un poco. Si usted ve, hermanos, ahorita su funeral está siendo muy, muy austero. Dicen que él no cobraba, su sueldo lo donaba. Por lo menos en eso tuvo cuidado, ¿verdad o mentira? No hay herencia. Uno de los familiares del Papa Francisco no pudo viajar a Roma porque no hay dinero. ¿Ustedes creen que no hay dinero, hermanos? Yo digo que sí, Roma podía mandar un cheque, pero como ellos dicen que tiene que ser costeado por el Papa, no dejó herencia el Papa. Una austeridad, pegándosele un poco, hermano, porque sí Pedro iba en contra de esas grandes, pero la Iglesia Católica es todo lo contrario. Es una de las iglesias más ricas, te paraliza, su líder te paraliza, hermano, el mundo. Pregúnteme dónde están ahorita algunos mandatarios, más de 50 mandatarios, hermanos, delegaciones importantes que están allá, porque vendrá el nuevo nombramiento, hermanos, vendrá, y eso tendrá un poder, eso tendrá hermano, una noche antes que muriera estuvo el vicepresidente, creo, con la mano derecha de Donald Trump. ¿Qué hacía una noche antes? Grandes intereses se mueven, porque no son la iglesia que fundó Cristo. El interés de Cristo al fundar su iglesia es que las almas fueran salvadas. Denle ofrenda de palmas al Señor, a su nombre. Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice, hermanos? Ya dijimos que Pedro no es la roca. ¿Quién es? Cristo. Pero luego dice que, hablando de su iglesia, que ya edificada su iglesia, las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Dijo Jesús: una vez fundada mi iglesia, se levante lo que se levante, porque el Hades era el lugar de los muertos. Hades era relacionado con el inframundo, con fuerzas oscuras. Cristo está hablando: lo que se levante contra mi iglesia no lo va a detener. A su nombre, porque si la roca es Cristo, nada puede mover a su iglesia. Dele ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. ¿Cuántas persecuciones no ha tenido la iglesia, hermanos? Han tratado de desaparecer a la iglesia cristiana. Aunque el catolicismo entra dentro del cristianismo, pero cristianismo falso. Porque la palabra cristiano se asocia con la iglesia católica. Ellos entran dentro, hermanos, del conteo. Cristianos en el mundo. Entra el católico, ¿no? Pero los verdaderos cristianos somos los que seguimos a ¿quién, hermano? A Cristo. La misma iglesia católica, hermano, ha tratado de frenar al cristianismo. El genuino, el verdadero. Cómo es difícil predicar, hermanos. Tenemos hermanos expulsados, hermanos, por no profesar la fe católica. Son expulsados de su tierra, son expulsados de sus bienes. Algunos de convicción prefieren dejar ese lugar. Nuestro hermano Chino Río, hermano, gran tiempo de estos meses dedicó a apoyar a los cristianos que fueron expulsados de su comunidad solo, hermano, por ser cristianos. Y para enojo del diablo, hermano, al expulsarlos, se fueron a reunir, alguien les dio otra porción de parcela y hoy ahí están edificando una bonita iglesia
no dejaron de ser cristianos, sino al contrario, hermano, por el testimonio de ellos, muchos están llegando a Cristo. ¿A su nombre? Porque dijo Jesús, las puertas del infierno no van a destruir mi iglesia. 8 grandes persecuciones, hermano, y la iglesia no ha desaparecido. El coraje que tienen, algunos hablan falsamente, pero hemos de reconocer que quizá en su principio hubo verdad. ¿Cuál era el coraje de algunos clérigos, hermanos, obispos y sacerdotes, cuando el cristianismo empezó a crecer? Porque Dios usaba gente llegando a la radio, a la televisión. Dios empezó, hermano, a levantar gente para predicar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellos empezaron a hostigarnos. Pero al cristiano todo le ayuda ¿a qué, hermano? Diga, todo ayuda bien. Ellos pidieron al gobierno que fuéramos acreditados, porque ellos toman estudios larguísimos, hermanos. Mucho estudio, mucha teología falsamente. Y Dios apenas tocaba a un hombre, conocía la palabra y se lanzaba a predicar. Ellos dijeron que ninguna iglesia cristiana tenga un pastor si no ha pasado por un seminario, si no ha pasado por una institución teológica. Eso orilló a los grandes movimientos, hermanos, a construir institutos, seminarios, y eso, en vez que nos detuviera, nos hizo más poderosos. Denle ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. Dijo Jesús, porque las puertas del infierno no van a poder contra mi iglesia. Hoy tenemos acreditación, hermanos. Esta iglesia está registrada. Yo estoy registrado. Cada año tenemos que pagar nuestro registro ante gobernación, hermano, para estar bien acreditados. Quizá Dios usó a hombres perversos para hacernos un bien, porque el diablo hasta en eso se equivoca. ¿A su nombre? Y orilló a que nos preparáramos, y orilló a que hubiera teología, porque antes era la buena de Dios, a la predicación apostólica, como dice la homilética tradicional. ¿Cuál era la predicación apostólica? Pues predicar, recordar alguna de las enseñanzas de Cristo. Así predicábamos muchos, hermanos, pues a la buena de Dios. Pues aquí Dios dice que nos ama y y Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Y no estaba malo eso estaba bueno. Y estaba más bueno, hermano, porque en nuestra limitación, en nuestra escasez, los hombres, las mujeres que predicaban se dedicaban a buscar a Dios y Dios los usaba. ¿A su nombre? Tenemos que usar eso para bien. Lo cierto es, hermano, que su iglesia no iba a ser destruida ni por las mismas puertas del infierno. Diga amén. Último versículo, hermano, para ir terminando, que también malinterpretan. Leamos el 19. Y a ti te daré las llaves. Se da cuenta, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué le estaba dando a Pedro? Aquí sí se refiere, hermano, a Pedro y a sus discípulos, pero en especial a Pedro dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El católico nos enseña que Pedro está allá en el cielo a las puertas, y él decide, tú sí, tú no. No hablaba de ese reino de los cielos. Más de una ocasión Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, hablaba de la verdad en él. ¿Qué se le estaba dando a Pedro, hermano? La autoridad. Las llaves significan autoridad. ¿A qué hace referencia las llaves? A la autoridad de predicar la palabra. ¿A su nombre? Se le otorgó, y no solo a él, también a usted. ¿Qué dijo Jesús? Id por todo el mundo y... ¿cuántos hacemos eso? Pero ¿qué requiere, hermanos, para ir a predicar? Requiere autoridad. ¿Qué requiere, hermano? Autoridad. Los escribas y los fariseos dicen tocante a Jesús: ¿quién es este que enseña con tanta autoridad?
aquí no se refiere a que Pedro iba a estar como portero, esperando al que llegara al alma. Tú sí, porque hiciste buenas obras, tú no. No, el reino de los cielos, la llave del reino de los cielos, habla tocante a predicar la verdad, las enseñanzas de Cristo. ¿Cuántos se convirtieron con Pedro, hermano? Multitudes, 3,000, 5,000, ¿sí se acuerda? ¿Cuántos se convierten a veces cuando predicamos nosotros? Ya no muchos, ¿no? Pero vea qué autoridad. Me da risa, hermano, The Shows, la película, hermanos. Me gusta verlo porque contiene verdades históricas. Y vemos a un Pedro que era violento. Sí, Pedro era bueno para gritar, para pelear, como algunos Pedritos, ¿verdad? Pero para hablar la palabra no era bueno. Entonces llegan a Jerusalén y Cristo les dije: publiquen la verdad, vayan. Pero Pedro no sabe predicar y se atreve a predicar, pero en su historia tiene muchos errores, hermanos. Uno atrás le está corrigiendo y diciendo lo que tiene que decir. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Pedro se levanta con poder, con autoridad para predicar la palabra. Dele ofrenda de palmas al Señor, a su nombre. Y digo: y a ustedes, y a ti te doy las llaves de la predicación, las llaves del reino de los cielos. Nadie entra a Cristo, hermanos, sino a través de la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. ¿Y qué? Si no venimos por Cristo, hermano, estamos fuera del reino de los cielos. Al reino de los cielos llegamos a través de Cristo. De tal modo, hermano, que esta porción ni está diciendo que Pedro es el primer papa, ni está diciendo que aquí nace la iglesia católica, ni está diciendo que Pedro está en los cielos. Nos está diciendo que Cristo fundó su iglesia sobre él mismo, y nos está diciendo que nada va a poder detener el poderío de la iglesia. ¿A su nombre? ¿Qué poderío? No recibimos financiamiento más que de nosotros mismos. Y usted puede ver templos por doquier. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, corrieron a los hermanos de allá, pero ahora están edificando acá. ¿Ah? Porque las puertas del infierno no van a prevalecer. Los padres, la historia de la iglesia habla de los padres de la iglesia, que fueron muchos. No había árboles cercanos, hermanos, se acabaron con muchos árboles, porque cada cristiano era muerto en una hoguera, en un árbol. Y no pudo detenerse el evangelio, ni hoy en día se va a detener la predicación. A su nombre. La iglesia se empodera, y por lo menos la verdad. Tenemos diferencia en liturgia, pero aplaudamos que llegue la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Cristo es la salvación. A su nombre. Quizá ya no llegamos nítidos, ¿no? Porque llegamos con otras ideologías, como corrientes cristianas. Pero que no se pierda la ideología, que Cristo es la vida, que Cristo es la salvación. A su nombre. Y eso no les pertenece a ellos. Solo le pertenece, hermano, a la iglesia de Cristo. Tampoco el 19 dice que Pedro está allá en los cielos viendo quién entra o quién puede o no puede entrar, sino que Cristo le dio la autoridad de proclamar su reino. A su nombre. Y verdaderamente, hermanos, Pedro se levanta con gran, ¿qué, hermano? Poder. Y aquel hombre que no podía hablar, y aquel hombre, hermanos, que no podía dirigirse a las multitudes, se acordó como lo hacía el maestro, y ahora con la unción del Espíritu Santo empieza a predicar. Se conforman un poquito quedándose en Israel, y a veces Dios tiene que mover ciertas cosas cuando tú entras en tu área de confort. Y vino la primera persecución, y eso hizo que se expandiera. ¿Qué han hecho las grandes persecuciones? Nos han ayudado a que el evangelio, ¿qué, hermano? Se propague más, ¿verdad? Nos han ayudado. Y nadie. Hoy hay limitaciones, hermano. Tenemos prohibidas ya muchas cosas en la iglesia cristiana, hermano, pero no podrán detener a su iglesia. ¿A su nombre? Cristo es la verdad, Cristo es la vida.
Y usted pertenece a los limpios, a los lavados por la sangre de Cristo. Usted es la iglesia de Cristo. Póngase de pie. A su nombre. De tal manera, hermanos, que hoy quisimos aludir a que no hay una mala interpretación. Cristo no fundó una iglesia católica. Cristo fundó una iglesia seguidora de Él. Amén. Lavada y comprada por la sangre preciosa. ¿Qué le parece si oramos? Aleluya. Padre que está en los cielos, gracias. Sin duda alguna esta palabra, que después va a ser escuchada por algunos, a algunos incomode o a algunos les abran los ojos. Pero no puede fundar Cristo su iglesia bajo un hombre, porque no fue Pedro quien diera su vida por nosotros. Dice la palabra que Jesús dio su vida por nosotros. El fundamento es Cristo, la piedra, la petra sólida es Él.